Mira, te lo resumo en 2 o 3 párrafos. Resulta que el viernes por la mañana, el periodista Horacio Berbisky, también conocido como El Perro, comentó en un programa de radio que se había vacunado el día anterior. Y comentó que se había vacunado porque había llamado a su amigo Ginés y Ginés le dijo: vení, vacunate. Lo invitó a vacunarse primero al Hospital Posada, después lo llamó el secretario Bonelli, aparentemente es la persona que lo llamó a Berbisky y a otras personas más, para que se vacunara en el Ministerio de Salud. Fue ahí, bueno, lo contó Berbisky el viernes a la mañana, y desde ese momento, sacudón político con distintas interpretaciones y después estela sanitaria sobre la campaña de vacunación, por lo que se dio a llamar el vacunatorio VIP del Ministerio de Salud. Esto es más o menos el fin de semana, nos ocupó este tema. Estoy acá nos lo llegaron las noticias. Bueno, yo te hago como un resumen. Noruega, viste cómo somos los noruegos, que nos impacta mucho las noticias sobre el tema de los deslices en las éticas personales. Sí. Y estamos, la verdad que no lo podíamos creer cómo puede pasar eso. Bueno, desarrolle la ironía, amigo Tonietti, después de que no ninguna ironía, todavía no, los 4 grados la temperatura en este momento. Bueno, ¿a vos te parece que hay como una sobreactuación de indignación moral con este tema? Sospecho. No. A ver, estoy malinterpretando tu ironía. No, me parece que es un tema grave, desde el punto de vista, bueno, moralmente es un tema grave. Me parece que lo que hay que hacer es tamizarlo, digamos. En mi opinión, es como todo. Me parece que hay que ecualizarlo de un modo correcto. Nada más que eso. Es un tema como para reflexionar y pensarlo. Es un tema de mucha sensibilidad, nobleza obliga. Nosotros lo estábamos un poco anticipando, vos lo estabas anticipando en particular, Adrián. Habías dicho que iba a ser un tema muy sensible, el tema habías dicho que bueno, que había un clima, y es así, es hoy por hoy el principal tema que preocupa a los argentinos. Aparece en los estudios de opinión pública, y uno en los análisis que puede hacer, Adrián, conversando o entre nosotros o entre amigos o escuchando, el principal tema hoy es la pandemia, sin duda alguna, y dentro de los principales temas está la pandemia, está la suba de precios, los ingresos, la pandemia y la seguridad. Ahí están los 4 temas que hoy preocupan del mundo real, digamos, del mundo real a los y las argentinas. Y en particular el tema de la vacuna, ¿no? Que estaba generando mucha esperanza. Me parece una esperanza. Había un triunfalismo a fines de diciembre por la llegada de la Sputnik. Argentina fue uno de los primeros países en el mundo a empezar a vacunar. El primer país fuera de Rusia donde se vacunó con la Sputnik. Sí, bueno, bien, pero me parece que del mundo, no sé si no fue el 6º país o estaba entre los 10 países. Empezó a vacunar en general, sí. Claro, que empezó a vacunar en general, y después nos aletargamos, ¿no? En el tema. Claro, hubo problemas de abastecimiento, estuvo el compromiso y ese anuncio, a mi modo de ver, fallido, de 5 millones de vacunas en pocas semanas, que no ocurrió. Que lamentablemente no llegó. Obviamente. La verdad que todos tenemos un nivel de angustia. A ver, yo tengo 51 años, vos también, Gillo, andás por ahí, un poco menos que yo. Todos los que estamos dentro del programa, por suerte, no somos prioritarios, y está muy bien, y yo voy a esperar que me toque el turno, que me tocará no sé cuándo, en mayo, en abril, en junio. Cuando me toque iré y me vacunaré y punto. Bueno, como la gran mayoría de los argentinos, sí. Claro, pero hay un sector de la población que tiene mucha angustia, que es bastante justificada la angustia. Lo digo sinceramente. Bueno, ahí estás tocando un punto, porque yo creo que este tema tiene varias aristas. Está el de la rosca política, que si querés después lo charlamos, que por qué ocurrió lo que ocurrió y por qué se dio y se desarrolló como se desarrolló. Sí, a mí me parece, te lo voy a decir una cosa, si querés lo desarrollamos después y demás. Sí. Ya hoy se conoce mucha más información que el viernes y demás. Sí. En definitiva, no es otra cosa que Clarín marcándote la cancha, también, Clarín mostrándote los dientes, ¿no?
Pero ¿por qué? Vamos a contar un poco, porque tal vez no todo el mundo está al tanto. Es un de la poco información. eso, Clarín mostrándote su capacidad de fuego. ¿Por qué puntualizás en Clarín? A ver, ¿qué? Puntualiza un Clarín porque por lo que escribió un periodista que yo le tengo mucho respeto al diario Clarín, que es Federico Mayol, mucho respeto, me parece un buen periodista, y alguna vez tuve la oportunidad de conocerlo y conversar con él, me parece un periodista correcto. Después le perdí el rastro y demás, no importa, pero es un buen periodista. Él escribe una crónica en el diario de ayer que él sea noticia de el supuesto vacunatorio VIP en la sede del Ministerio de Salud. Sí. Las autoridades se dan por enterada de eso y le habrían informado a uno de las personas que habría sido un beneficiario del vacunatorio, claro, que es el periodista Horacio Berbisky, que en una decisión que pareciera ser que era como anticiparse a la jugada, en una intención que pareciera ser que la intención del perro fue desactivar la bomba, y en vez de desactivarla la detonó. Sí. Y bueno, con lo que implica la figura de Berbisky, ¿no? Porque también hay que cuando Berbisky reconoce el error es directamente proporcional, es la reflexión que yo puedo hacer a esta hora, es directamente proporcional, Adrián, a la obra de Horacio. Y Horacio es uno de los pocos periodistas, o quizás el único, que tiene una obra monumental, una obra que tiene más de 40 años, que tiene libros muy vendidos, libros muy influyentes. Quizás sea el único periodista de la Argentina con un programa político, Horacio. Por eso el error es directamente proporcional a su obra, y si el que hubiese estado ahí en esa lista hubiese sido otro periodista, ponerle vos el nombre que quieras, hubiese estado, no sé. Estaba pensando justamente una provocación. Quizás el impacto no hubiese sido igual. Con respecto a Clarín, por lo menos por lo que escribe Federico Mayol y por lo que escriben otros, y por lo que uno pudo averiguar por algún lado, Clarín estaba noticiado de eso y va a salir con esa noticia. Y sí, también, pero igual como telón de fondo también eso, ¿no? Es Clarín nuevamente imponiendo la agenda, sabiendo... Bueno, pero pará. El hecho ocurrió. Maximizando los errores. Pero ¿no? para, De alguna Dani, manera, y facturando los errores. ¿Me permitís una provocación en esto del error? El protagonista, si el ministro hubiese sido hace 15 meses, estaba Rubinstein, era una secretaría, ¿no? Sí, ya la respuesta es sí. No, pero pará. Rubinstein... La respuesta es sí, tenés razón. Y no te la voy a discutir. Y el que lo dice en público es Marcos Aguinis, ¿no? No Berbisky. O sea, no te lo voy a discutir. Un bestseller del otro lado del Río Bravo. No te lo voy a discutir ni un minuto. Pero estaríamos hablando de un error. Esa es la pregunta que yo te quería hacer. ¿Estaríamos hablando de un error? La pregunta hubiese salido, a ver, a ver. Clarín lo hubiese publicado, eso es lo que vos me planteás a mí. No lo sé, es contrafáctico. Claro, o sea, lo que vos estás planteando es algo que no pasó. Pero pasaron otras cosas, se dejaron vencer 4 millones de vacunas con... Acepto el juego, y la respuesta es probablemente sí o no, depende de la pregunta. ¿Sí yo creo que yo no estaría hablando un error grosero, solo de pero fue un error grosero, pero hay algo que en derecho penal se llama la proporcionalidad de la pena. ¿Sí? Sí. Es algo, la proporcionalidad de pena. Vos si cruzás un semáforo en rojo, obtenés una pena, te pueden sacar la licencia, tenés que pagar una cantidad de dinero y demás. Después vos, no sé, si vendés droga en la puerta de un colegio, tenés otra pena, para decir un delito mucho más grave, ¿no? Existe la proporcionalidad de la pena. A mi modo de ver, pensando como lo que ha sucedido en esto, que también tiene que ver con otro tema, que también vos sabés cuál es la posición mía al respecto, que vivimos en un contexto social, histórico, producto de muchas cuestiones, donde la indignación está a flor de piel. Y yo no sé si la indignación es el elemento más certero para poder reflexionar. Yo no sé si en el estado de indignación se logran las reflexiones. No lo sé. Y vivimos este fin de semana un nivel de indignación
que yo no suelo ver por otras cosas. Digo, no suelo ver este nivel de indignación por otras cuestiones que son, para mi gusto, mucho más profundas que lo que sucedió con las vacunas. Bueno, mucho más profunda que lo que sucedió con la vacuna. Sí. Entonces, sí. Y después con respecto a la proporcionalidad, insisto que el tema fue grave. Vos sabés que nosotros hemos sido críticos de la gestión de Ginés González García en este pequeño programa, pero hay que reconocerle a Ginés González García que ha dedicado toda una vida, toda una militancia a la salud pública. Ha sido el primer ministro de salud de la historia de este país que planteó la interrupción voluntaria del embarazo. El primero en la historia de este país. El primero. En un momento de mucha adversidad, ¿no? Ahora, que dicho sea paso, gracias a la lucha de varios, entre los cuales está Ginés González García y miles de mujeres que ocuparon la calle, hoy puede ser ley eso. Fue el primer ministro de salud que se planteó enfrentarse a los laboratorios con la ley de genéricos. Había que hacerlo eso, ¿eh? Mirá que por una ley similar cayó el gobierno de Ilía en la década del 60. O sea, Ginés González García cometió un error grosero, que no está a la altura, insisto, que no está a la altura de su recorrido político. Pero el final de Ginés González García no merecía este final de ninguna manera. Y me parece que el paso del tiempo va a poner las cosas en su lugar. Bueno, está pero igual va a poner las cosas en su lugar. Bien. La perspectiva histórica no lo sé. A mí me preocupa el presente, Daniel, me preocupa mucho el presente. Y bueno, yo tengo una valoración distinta respecto a... A ver, contame. No, porque a mí me parece que cualquier persona que se dedica a la política sabe que es un fusible en caso de que cometa un error y lo descubran. Porque acá el tema es que tocaste el timbre, digamos, ¿no? Básicamente sí. Berbisky tocó el timbre a la mañana. Por la razón que fuese, puede ser por considerar que le mojaba la pólvora, es la frase que circuló, que le mojaba la pólvora a Clarín. Explica eso, por favor, porque no todos entendemos. Vos sos un periodista que estás 3-4 días adelantado. No, bueno, nosotros, porque en el relato que vos hacías, que Clarín empieza a averiguar por el... A ver, vamos un poquito a la trastienda, porque si no... tampoco vamos a ser ingenuos con esto. Ya desde el lunes venía circulando, y por eso yo insistía todos los días, toda la mañana, ojo con... A mí me llegó el martes, por ejemplo. Bueno, por eso. Me dice, están vacunando a los funcionarios y demás. Me llegó de una persona, bueno. Ahora te voy a mandar el nombre, sí. por el WhatsApp, estate atento al WhatsApp, al Facebook, sí. Que muy bien informada. Bueno, por eso, ya desde el lunes, por lo menos en mi caso, y yo todas las mañanas venía diciendo, ojo con la distribución discrecional de las vacunas, porque en Perú hay un lío grande con eso, ya veíamos el lío que está habiendo en Perú, hay lío en algunos países de Europa, y en Argentina, obviamente, como hay escasez de vacunas, es decir, hay mucha demanda de un bien escaso, va a haber tolerancia cero. Lo veníamos diciendo, yo incluso usé estas palabras, va a haber tolerancia cero. Social. Bueno, el jueves se da esta situación de que los periodistas de Clarín, que tenían más o menos, evidentemente, la misma información que circulaba, se pusieron a averiguar. Información provista por alguien del gobierno, porque alguien del gobierno solamente puede tener ese tipo de información. O sea, no es inocuo. Bueno, pero vos vas a... Pero no, en el Ministerio de Salud trabaja mucha gente. Si vamos a ponernos fino, nos vamos a poner fino en todos los planos. No, está bien, pero en el Ministerio de Salud trabaja mucha gente. Entonces, digamos que funcionarios del gobierno proveen de información adversa a los intereses del gobierno a Clarín. Del gobierno, de algún ministro en particular, no necesariamente contra todo el gobierno. Bueno, porque es fácil ahora decir fuego amigo. Ah, bueno, pero amigo. Está bien, pero que hay funcionarios que operan en Clarín. Ninguno es ingenuo, ¿eh? Pero para. Dani, una de las personas que renunció con Ginés es su sobrino, Bonelli, el secretario de salud, digamos, el famoso secretario que terminó armando este operativo de vacunación. Bueno, Bonelli era uno de los que le pasan información a Clarín, cuando se operaba en otra dirección distinta a la que estamos mencionando ahora. O sea, operar con Clarín operan muchos funcionarios. De hecho, Clarín anticipa y supuestamente, digo eso, confío mucho en la persona que me lo dijo,
una persona muy allegada del área comunicación al presidente de la Nación lo anoticia al periodista Horacio Berbisky en la noche del jueves. Bueno, y ahí... dice, viernes, sábado saldría en la tapa de Clarín el vacunatorio VIP donde estás vos incluido. Sí. Hay que decir también y Horacio decide, insisto, sobre una decisión... porque ¿cuál era la gran pregunta del viernes, Adrián? Que todos nos hacíamos. Vamos a ser sinceros. ¿Cuál era la gran pregunta? Digamos, ¿cómo una persona tan conocedora del impacto de sus palabras y que ha hecho del uso de la palabra casi un culto como Horacio Berbisky se le escapa este tipo de cosas? Entonces la pregunta era, o no se le escapó, que es lo que se termina confirmando, pareciera ser, por más que él no lo reconoce en las disculpas públicas, o Horacio, bueno, no sabemos, está otras especulaciones. No, pero está bien, pero la información que yo tengo es que hay un error de cálculo sobre un error de gestión, digamos. De gestión de un episodio muy particular, que es que el ministro de Salud se reservó una serie de vacunas para distribuir, porque acá el tema no es solamente Berbisky, ojo. Yo separo, por ejemplo, la situación de Tayana y Valdés de la situación de Berbisky y los empresarios Aldrea Iglesias y otras personas que también entraron en el mismo sistema de vacunación VIP, por decirlo de una forma sencilla. ¿Por qué lo separo? Bueno, porque en definitiva hay un debate, no solamente en Argentina, sino en el mundo, de qué hacer con aquellas personas que tienen vínculo con el presidente. Es decir, ¿el gabinete se tiene que vacunar o no se tiene que vacunar? Se vacunó Guzmán, que tiene menos de 40 años. No está en población de riesgo, no tiene enfermedad prevalente. ¿Está bien o está mal que se vacune Guzmán? Bueno, hay una... te digo honestamente. Sí. ¿Qué? Para mí está bien que bueno, se pero vacune déjame Guzmán. terminar de contar cómo viene el debate. Después, si querés, yo te doy también mi parecer, que coincido. Pero digo, unos plantean no, porque si hay pocas vacunas, los primeros que se tienen que vacunar son el personal de salud que está en la línea de fuego y son los que se están muriendo en su gran mayoría, los que más le ponen el cuerpo a los contagios. Y hay otros que dicen no, si están rodeando al presidente y hay que preservar al presidente, hay que vacunar a los que rodean al presidente. La salud del presidente es una cuestión de Estado. Claro, pero una cosa es que se vacune el presidente y otra cosa es que se vacune el entorno del presidente. Pero el presidente no trabaja solo, trabaja con su gabinete. Por eso, hay una discusión en el mundo, no solamente acá, respecto a qué hacer con los gabinetes. ¿Por qué? Porque la vacuna es un bien escaso en todos lados. Y en todos, bueno, salvo en, no sé, países como Israel, por ejemplo, donde ya está muy avanzada la vacunación. Ahora, este debate en la Argentina, el problema es que se resolvió de la peor manera. ¿De qué manera? A oscuras, por izquierda. En vez de dar el debate en público o tomar una decisión y ponerlo por escrito, che, todos los que van a formar parte de una burbuja con el presidente de la Nación, sea circunstancial, porque viajan a México, caso Tayana y Valdés, o porque comparten vida cotidiana, trabajo cotidiano, se vacunan todos. Es una resolución, decreto, y vas a la discusión pública. No se hizo eso. Se hizo por izquierda porque se sabía que podía haber un costo político en dar la discusión ¿Sabés cuál pública. es el tema de fondo acá? Bueno, ese es uno de los temas, hacer las cosas por izquierda. Ese es uno de los temas. Uno de los temas de fondo acá, ¿sabés cuál es? Es que lo que está subyacente a esto es que hay una sensación de que la vacuna, como bien vos decís, es un bien escaso. Y es un bien escaso. Que no hay vacuna. Sí, y otro tema, que me parece otro tema que debería generar mucha más indignación de la que generó el episodio Ginés González García, que es el grado, yo ya no encuentro palabras, porque la verdad, yo ya no encuentro palabras. Yo definí lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires como un campo de concentración mediático. El grado de cobertura que tiene el gobierno de Rodríguez Larreta, que es la ciudad más rica de la Argentina y la más desigual de la Argentina, y lo que está sucediendo con el tema de las vacunas, que no está dando respuestas. O sea, Kicillof, con menos recursos, con un país, digo un país y no me equivoco, con una provincia que es del tamaño de Francia y la cantidad de habitantes de Chile, tiene un ritmo de vacunación mayor al que tiene la ciudad de Buenos Aires, que tiene todas las calles asfaltadas, que es una ciudad territorialmente pequeña, con la misma cantidad de habitantes hace más de 50 años, que dispuso además que se tengan que vacunar los mayores de 80 años. Desconozco cuál es la decisión por lo cual no se vacunan a los mayores de 70 años. Todo ese tipo de cuestiones están absolutamente invisibilizadas por el grado de protección mediática que tiene Rodríguez Larreta. Acá, bueno, lo que sucedió el viernes pasado con
tuvo la ayuda de que el mismo día donde este escándalo estaba detonando, porque había mucha gente enojada. No, pero no es el mismo día. Sí, el mismo viernes fue. Pues sí, ya sé que es el mismo viernes, pero vienen protegiendo a Rodríguez Larreta. No, ya sé, pero el mismo viernes. Porque hay muchos de este lado del Río Bravo que especulan que Larreta va a ser el próximo presidente, entonces ya, viste, no quieren malenquistarse con él. Entonces están trabajando también para ese proyecto político. Pero no en nuestro caso. Y lo protegen y lo protegen. No es nuestro caso. Nosotros no podemos contar una cosa y la otra. La verdad que de hecho lo contamos en tiempo real, lo de Larreta, que había problemas y que aparte el diseño... Bueno, pero no genera eso indignación, ¿eh? O sea, veo que el indignómetro es muy... Perdón. Te vuelvo a cambiar, sensible. Te vuelvo a cambiar la bocha. ¿Y qué hizo el gobierno para cambiar el sistema de blindaje mediático que tiene el gobierno de Larreta? ¿Qué se hizo desde el punto de vista de este lado del Río Bravo para cambiar ese sistema de blindaje que tiene Larreta? ¿Se hizo algo? Bueno, pues las cosas por generación espontánea no ocurren en política. Bueno, por lo pronto, si vos no la activás, no ocurren. Por lo pronto, las nuevas autoridades del principal partido de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, el PJ Capital, están dentro de, bueno, ahora va a estar Mariano Recalde, que tiene una narrativa un poquito más opositora para el tema de Rodríguez Larreta, pero más o menos quienes controlan el principal partido de la oposición tienen esta postura un poco acuerdista con Rodríguez Larreta. O sea, a la pregunta que vos hacés, y hay poco que se hace. Bueno, por eso, entonces, porque por generación espontánea, está bien lo que vos decís. El diagnóstico yo lo comparto y lo decimos todos los días. El nivel de blindaje es escandaloso. El diseño que hizo Larreta para la inscripción, que no incluye la preinscripción, es decir, ¿cómo se llama? El Black Friday de vacunas que hizo para la inscripción de las vacunas, es un desastre. Ahora, ¿qué se hace para desmontarlo? ¿Se hizo algo para desmontarlo? Yo no vi mucha acción tendiente a desmontar ese sistema de blindaje que tiene Larreta. Ahora, por un lado está esa situación, que es el blindaje de Larreta, y que el mismo, aparte, cuenta con la fortuna de que las pelotas que van afuera se meten adentro. Esto también es una figura que usamos mucho nosotros. El mismo día donde quedaba expuesta la mala praxis del gobierno de la ciudad en el sistema de turnos y demás, esa iba a ser la noticia del día, sin duda, porque aparte tenías mucha gente puteando. Al mediodía te había cambiado la agenda y ya todos estábamos hablando del vacunatorio VIP, que también es un escándalo. Esto demuestra, ahí hay un error grosero claramente de Ginés González García. ¿A quién se le ocurrió, digamos, dar lugar a este tipo de práctica? Está claro que Ginés González García está pagando caro ese tipo de errores. Bueno, yo no claramente. Porque, a ver, lo que hizo Ginés de habilitar que se puedan colar en la fila de los vacunados es un error, una falla ética, claramente. Y la está pagando caramente, la está pagando de un modo alto. Sí, pero ¿sabes por qué se toma? Tengo un amigo mío, se llama Damián, debe estar escuchando, si no está escuchando cada tanto no se escucha, que casualmente en estos días, viste, en las redes sociales te enterás de un poco de todo, posteó la foto de sus padres recién vacunados y después le sacó la foto del certificado y demás, en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, más precisamente en la zona de Ramos Mejía, ¿no? Y me contó algo que pasó, digamos, y tiene que ver con esto, que fue a vacunarse la madre, porque tenía turno la madre. Sí. Y el padre tenía turno, pero tenía turno para el otro día. O sea, fue a vacunarse un viernes y el turno era para el sábado del padre. Entonces, el padre acompañó a la mujer, digamos, bueno, te acompaño, me imagino, ¿sí? Y en el momento de llegar a la fila dijo, mira, yo tengo turno para mañana. Y dice, ¿tiene turno para mañana? Pero lo podemos vacunar hoy. Y lo vacunó hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Está funcionando la vacunación. Hay muchos testimonios en ese sentido. O sea, todo indicaría que Berbisky probablemente, si no se vacunaba la semana pasada, se hubiese podido vacunar no sé, esta semana o la otra semana o en algún momento. Están llegando esta semana 1,5 millones de vacunas. ¿No? Esta semana están llegando 1,5 millones de vacunas. Eso alimenta una campaña de vacunación que empieza a acelerarse un poquito. Quería también decirlo lo de Jorge Tayana, ¿no? Tayana es un tipo intachable, absolutamente intachable. Estuvo preso durante la dictadura en condiciones bravísimas. ¿Te puedo dar los datos? Mirá, Tayana no se quería dar la vacuna. ¿Sabes que no se quería dar la vacuna? Sí. Y lo convenció la familia porque se tiene que operar del corazón dentro de poco. Y lo convenció la familia porque iba a viajar. Tiene una situación de salud
tiene sus prevalencias. Bueno, el justamente, en términos sanitarios. Es un hombre que estuvo 7, 8 años, no tengo el número exacto de años, en prisión durante la dictadura. No, bueno, por eso, pero yo para hablar de este tema puntual, es verdad lo que vos decís, toda la historia, además un tipo aparte que no tiene ningún cuestionamiento ético en toda su vida de política, pero en este caso puntual, fíjate... Al contrario. Bueno, pero fíjate que es un propio intachable de la Argentina. Bueno, con esos antecedentes, fíjate que el propio Tayana se daba cuenta que había por lo menos una situación ética que a él le hacía ruido. Por eso en principio no quería hacerlo, cuando desde protocolo de gobierno le dijeron que le convenía hacerlo y que había un mecanismo para hacerlo, que era este mecanismo que explicó el propio Berbisky, que era ir al Hospital Posadas. De hecho, Felipe Solá fue al Hospital Posadas a darse la vacuna, primero porque aparte tiene residencia en provincia de Buenos Aires, y por eso hoy está en México, porque fue al Hospital Posadas. Acá, y el Hospital Posadas evidentemente tiene un registro donde hay vacunas que se otorgan a personalidades que por alguna razón van a estar cerca del presidente. Hay como un protocolo que hablaba Aníbal Fernández respecto a que las personas que estén en el entorno del presidente tienen que tener tienen que tener la vacuna dada. Discusión epidemiológica aparte, el presidente está vacunado. ¿Es necesario que todos los que estén con él se vacunen? Bueno, eso es otra discusión. Digo, porque hay muchos oyentes que están planteando eso. Pero si el presidente se vacunó, ¿por qué se tiene que vacunar seguramente si el tema de fondo es que no hay vacuna? Es que no tenemos certidumbre sobre el tema de la vacuna. Y el otro día... No, y hay otro tema que es político, Daniel, que después pero estoy hablando de lo que pasa. Sí. A ver, una cosa es la calle, otra cosa es el palacio. Este es un problema palaciego. En la calle tiene un impacto... No, hay un enojo grandísimo, Daniel. Bueno, sí, y está bien. No, al revés. Es un problema de la calle. Te lo reconozco, pero el problema de la calle, en mi modo de ver las cosas, tiene que ver con la incertidumbre que genera este tema. El otro día hicimos la nota, ¿te acordás? Con el funcionario del PAMI, del Chivilcoy, de 36 años, que se sacó la foto y que decían que tenía 18, que estaba a cargo de las vacunaciones en los geriátricos en la zona de Chivilcoy, ¿te acordás? Sí. La fake news que se divulgó por muchos medios de comunicación y nosotros lo contamos. Bueno, ¿te acordás que yo dije ese día que hablé con con una persona que hizo estudios de opinión pública y que me dijo, el candidato es la vacuna? Nosotros lo dijimos también el año pasado, la expectativa del gobierno es la W. El gobierno se está jugando todo a la W. La B corta de la vacuna y la B corta de la recuperación económica. Bueno, se tiene que dar eso para que el gobierno tenga una buena performance electoral. Porque en definitiva, la suerte del gobierno, el gobierno no se va a terminar en la elección de mitad de término, pero sí la suerte de su continuidad del proyecto político se va a jugar en la elección de mitad de término. Y en la elección de mitad de término, el gobierno tiene que llegar con la vacunación en velocidad crucero. Y esa situación por ahora no se ve, lamentablemente no se ve. Y creo que se van a vivir episodios de esta característica. Por eso, y yo te propongo algo. Bueno, ¿y qué haces entonces frente a eso? Perdón, esa es la descripción. ¿Tenés un problema de vacunas y lo vas a tener durante buena parte del año? Porque no hay vacunas. El mundo está demandando algo que no hay. Tailandia empieza a vacunar esta semana. Empieza a vacunar esta semana porque recién ahora consiguió vacuna. El 16% de los habitantes del mundo, por los países en los cuales habitan, tienen el 70% de las vacunas comprometidas. O sea, el nivel de desigualdad que hay en la venta y distribución de vacunas a nivel global es fenomenal, ya que estamos tan indignados con la desigualdad y los privilegios. ¿Qué debe hacer un gobierno frente a eso? Bueno, lo que nosotros veníamos marcando la semana pasada, Daniel, yo te diría que haría yo, muy transparente, ¿desde afuera? Muy transparente, Gestión. Bueno, y mucha transparencia. ¿Por qué? Porque hay tolerancia cero. Recibo, Adrián, recibo un montón de testimonios, te los puedo leer ahora que me están llegando a mí. En la provincia de Buenos Aires está funcionando la vacunación de los mayores de 70 años.
Está funcionando. Yo te di el caso de mi amigo Damián, que vacunó a su mamá. Bueno, está bien. Y el papá lo acompañó. Y le dijo, che, yo tengo que venir mañana, ¿me puedo vacunar hoy? Bueno, o le ofrecieron vacunar, si se vacunó. Dale. Técnicamente medio como, entre comillas, Dale. se coló, en realidad no fue así, sino que anticipó la vacunación. Bueno, ¿sabés cuántos vacunados hay en la provincia de Buenos Aires? Porque es las vacunas que tienen disponibles, 325.000. O sea que queda mucho recorrido por delante. Hay muchas personas por ser vacunadas. El sistema de prescripción de la provincia de Buenos Aires es el sistema adecuado, porque la gente no está penando por un turno. En definitiva, se inscribe y en un momento recibe el turno. ¿En función de qué prioridades? Edad y tarea. Si sos personal de salud o personal esencial y requerís la vacuna, porque en la provincia se vacunó al 100% del personal esencial, el personal sanitario que requirió la vacuna. Si sos personal sanitario y requerís la vacuna, tenés prioridad en el esquema de vacunación. Y si no, se sigue con las personas que tienen más de 70 años. Hay un esquema. Ahora, son 325.000 vacunas. No hay más que eso todavía en distribución. Entonces, bueno, ¿cómo garantizás el éxito de la campaña de vacunación cuando no tenés vacunas? En principio, distribuyendo de manera transparente las que tenés. ¿Por qué? Y porque tenés mucha más demanda que oferta. Así de simple. Entonces tenés mucha gente que quiere el mismo bien. Y si vos tenés episodios como este, por eso lo íbamos diciendo, va a haber tolerancia cero. Y es un hecho político. Está bien, no le bajemos el precio político. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. No te voy a discutir eso, el impacto. No lo minimizo. Sí. Solamente sostengo el tema de la proporcionalidad de la pena. Bueno, yo veo que una dirigencia política y una sociedad que por caso no evalúa de la misma manera decisiones que son N veces más perniciosas en términos colectivos, sí, como el endeudamiento externo. Bueno, pero el que lo despide... Está bien, pero el que lo despide es el presidente, no la sociedad. Bueno, Macri, el daño que le hizo al macrismo, que endeudó a la Argentina por décadas. Sí. Por décadas. ¿Sí? Décadas. Vos vas a estar jubilado, yo voy a estar jubilado y todavía vamos a estar pagando con nuestras jubilaciones, ojalá que no así sea, miserables, por el endeudamiento del macrismo. ¿Sí? Y eso quedó absolutamente impune. Y eso tiene que ver con la clase dirigente de este país. El endeudamiento del macrismo, que va a endeudar a la Argentina y va a condicionar el desarrollo de la Argentina por décadas. Y cuando digo décadas no estoy exagerando, no estoy dando una frase de ocasión cuando digo décadas. El acuerdo que estaba buscando Martín Guzmán con el Fondo Monetario, el 3+10, el 3 de anestesia, porque son 3 de anestesia, no de gracia, el 3 de anestesia más los 10 años de pagar, van a ser como mínimo por los próximos 13 años o 15 años vamos a tener el programa del fondo aquí en la Argentina. Y eso nos genera la misma indignación que un vacunatorio VIP de 10 colados, porque hasta ahora la lista es de 10 colados en un... Sí, bueno, sí. Entiendo y justifico, Entiendo y justifico, no estoy minimizando de ninguna manera. Sí, pero ojo con porque el relativismo moral, para mí hay un problema con eso, que es aplicar mal la lección de Maquiavelo, digamos. Maquiavelo lo que sostiene, porque es uno de los que teorizó sobre esto, es que el príncipe está habilitado para aplicar relativismo moral porque toma decisiones que son críticas desde el punto de vista moral, es como mandar a morir un ejército o matar a un oponente. Entonces ahí, para que no haya una crisis moral, lo que dice Maquiavelo es, bueno, la moral no aplica a la política. ¿Pero con qué objetivo? La felicidad del pueblo. Si el objetivo no es la felicidad del pueblo, estoy haciendo una traducción de Maquiavelo, se entiende, ¿no? Si el objetivo no es la traducción del pueblo, entonces sí hay un déficit moral y hay que hacerle un reproche moral al príncipe. Ojo con el tema de creer que solo la primera parte de la historia, que la política se hace por fuera de los parámetros morales, porque la sociedad no funciona así. La sociedad sí tiene parámetros morales y se ve en este caso. Hay un reproche ético y el presidente, ¿por qué lo echan media hora? También es cierto que el tribunal moral, hay que ver quiénes son los integrantes de ese tribunal. Absolutamente una hipocresía total, bueno, estoy de acuerdo. Pero que Rubinstein opine sobre vacunas es este caso es otra vez Clarín mostrándote los dientes. Bueno, eso sí. Eso bueno, sin duda. Pará. El tipo que critica a Ginés es Rubinstein, que dejó de vencer vacunas, que degradó el Ministerio de Secretaría. Eso lo tenemos claro, quienes lo venimos contando en tiempo real. No nos van a contar a nosotros, Daniel, y esto perdón que saque pecho, pero no nos van a contar a nosotros el desastre que fue la gestión sanitaria del macrismo,
desastre aparte programado, sistematizado, que incluyó la destrucción y el vaciamiento del sistema público de salud. Lo veníamos contando en tiempo real nosotros, minuto a minuto, durante 4 años. Ahora, en la comparación, ¿cuál es el problema? En la comparación, el blindaje al latrocinio macrista deshistoriza el macrismo y al mismo tiempo pone el eje sobre el presente. Y blindaje que también participó por las decisiones estratégicas del gobierno nacional. Y bueno, a eso iba. ¿Qué se hizo para desmontarlo? Por eso. Lo que te preguntaba hace un ratito. ¿Qué se hizo para desmontarlo? Eso. Alberto Fernández tomó la decisión de no explicarle a la sociedad el estado de situación que asumió la presidencia. Y decidió, y dio la orden de no hablar del macrismo. Bueno, esa orden se ejecutó, bueno, y ahora, bueno, la sociedad se olvidó del macrismo. Ya está. De hecho, en los estudios de opinión pública le adjudican la situación económica a Alberto Fernández y no al macrismo, hoy. Y bueno, es lo que el gobierno se ocupó de convencer. Bueno, el tema es cómo se sale ahora de este asunto y se reencausa un año, digamos, una gestión en un año electoral donde el gobierno aparte, como vos bien decís, apostó mucho a la W, digamos, ¿no? A la vacuna como prioridad, porque bueno, era lo que, aparte es lo que manda la hora. Le preguntaba a Aníbal por esta situación que se está analizando en el gobierno de hacer públicas bases de datos con listas de vacunados, de todas las personas vacunadas. Hay una discusión, incluso desde el punto de vista legal, porque hay que ver si es posible desde el punto de vista legal difundir información sanitaria a las personas. Pero bueno, desde otro lugar, digamos, o en otro ángulo, que se decía es tenemos que pasar a la ofensiva con muchas vacunas. Es decir, en 2 o 3 semanas ampliar la campaña de vacunación, tener 2-3 millones de vacunas, ampliar la campaña de vacunación y empezar a vacunar a personas menores de 70 años, o sea que ya no estén en situación de riesgo, o entre 50 y 70 años, y hacer público y claro el sistema de selección de las personas, que sean por edad, porque ya estamos hablando de población general, que sea por edad, con prioridad para las personas con, obviamente, con prevalencia o con actividades que son más o menos estratégicas y demás. Este plan lo están diseñando hoy, entre ayer y hoy, la nueva ministra Bisotti y un equipo que está en formación. Hay que decir que, y esto ya tiene que ver con la rosca, yo antes te mencioné a Bonelli, Lisandro Bonelli, el jefe de gabinete, me confundí, no era el secretario sino el jefe de gabinete de Ginés, que todavía no renunció. Uno imagina que va a renunciar junto a Ginés, es el sobrino de Ginés, y aparte a quien se lo apunta como el responsable de implementar, digamos, este vacunatorio. ¿Qué dijo ayer Bisotti respecto al vacunatorio? Daniel, si querés repasamos también eso. Dijo que no hay un vacunatorio. Hay una cosa, me llegan muchos mensajes, discúlpame que te diga. Adelante. Me están llegando muchos mensajes, me dice, hola Dani, ayer le llegó a mis viejos, mi viejo 80 años, mi vieja 72, para vacunarse en la provincia de Buenos Aires, los dos el miércoles 24. Muchos en la PBA se están vacunando. Sí. Después otro mensaje que me llega también a través de las redes sociales, a mis redes sociales. Me llega un mensaje, ya te voy a decir, de Romina de Banfield. Me dice esto: en provincia funciona, mi suegro se anotó el 26 de diciembre, el mismo día que salió la aplicación, tiene 71 años y es de riesgo, el jueves lo vacunan, así igual que varias personas que conozco, pero el blindaje mediático es terrible, no estoy diciendo nada nuevo y el gobierno no rompe con eso, hay pésima comunicación en todo. Soy Romina de Banfield, mensajes que me llegan a mí. Son varios los testimonios. No estoy diciendo que está funcionando de mil maravillas, pero hay testimonios. Está fenómeno, yo te di las cifras recién. Son el 100% del personal de salud que requirió la vacuna y arriba de 320.000 personas vacunadas ya. O sea que es un número importante y bueno, obviamente faltan más vacunas. Ahora, el tema es el siguiente, Dani. Yo lo que creo es que van a seguir conociéndose casos, hay que preservar la situación política y social en las ciudades y en los pueblos. Este fin de semana esto pasó bajo radar, hubo mucha preocupación en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, porque empezaron a difundirse a modo de scratches en redes sociales familias
o familiares de intendentes, personas jóvenes, incluso adolescentes, vacunándose en ciudades y pueblos. Insisto, hay mucho enojo y el gobierno, yo no disiento con Aníbal de que no se necesita, para mí sí se necesita un shock de transparencia porque, insisto, mientras la vacuna sea escasa, cualquier situación de privilegio puede disparar un desastre. Y no estoy exagerando, porque aparte lo vemos, lo estamos viendo en otros países, puede disparar un desastre. Ojo con los juegos del hambre sanitario. Vos viste la película Juego del Hambre, ¿no? Ojo con no lo vi, pero sé de qué se trata. Bueno, ojo con los juegos del hambre sanitario. Porque bueno, estamos hablando de un bien escaso. Y en relación al shock de confianza, yo la verdad que no sé cuál es el método adecuado, cómo se genera, para eso hay políticos, digamos, que se dedican al asunto y cómo comunicarlo. Es muy relevante también evitar la sensación de sálvese quien pueda, porque eso alimenta un supuesto mercado negro que puede potenciarse, mercado negro, vacuna bajo la mesa, como quiera llamar, incluso con vacunas truchas, que también se está verificando en muchos países del mundo. Hay muchos países del mundo donde ya se verificaron mercados negros de vacunas que incluso no contienen vacunas. ¿Cómo haces vos para saber que eso que te están dando es una vacuna si vas a un mercado negro? Entonces digo, hay muchas cosas que son delicadas y que este episodio, a mi modo de ver, no puede calificarse un episodio menor por las consecuencias, no por el hecho en sí. No sé si me explico correctamente, pero por las consecuencias más que por el hecho en sí. No estoy bajándole el precio. No, pero está bien lo que vos decís. Que además genera una crisis, y si genera una crisis porque tiene un impacto y tiene que ver con esto. Bueno, insisto sobre el tema, pero también el tema de fondo es, bueno, tienen que llegar las vacunas masivas y tiene que haber certidumbre. Se soluciona con esto. Y va a ser, si llegasen las vacunas, como aparentemente van a llegar, creo que esta semana llega 1 millón, y todos empezamos a tener certidumbre. Yo te hago una pregunta a vos. Dale. Vos tenés 50 años, casi 50, 48, 49, sí. ¿Cuánto tenés? 48 acabo de cumplir, señor Tonier. Bueno, 48 tenés. ¿Sabés cuándo te vas a vacunar? No, ni idea. Bueno, ni idea. Vivís en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés alguna idea de cuándo te vas a vacunar? No sé. Pero, a ver, ¿sabés si te vas a vacunar antes de la... No lo sé porque por no hay... No sabemos. No me puedo inscribir tampoco, no hay por eso, no hay lugar ni siquiera para inscribirse en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, porque es voluntaria, por eso hay que inscribirse, ¿eh? Hay que inscribirse porque la vacunación es voluntaria, vos tenés que voluntariamente inscribir para que te vacunen. Por eso es una locura lo que se hizo en la ciudad, de no habilitar una prescripción, porque podríamos preinscribirnos todos, la ciudad saber cuál es la demanda de vacunas que tiene, y a partir de ahí incluso puede ir a comprar vacunas. Por ejemplo, tiene 1 millón de anotados, bueno, tengo que conseguir 1 millón de vacunas. ¿Cuánto me da la ciudad? ¿Cuánto me da la nación? 200.000 vacunas. ¿Cuánto me faltan? 800.000. ¿Cuánto me cuestan? Esto. Bueno, dispongo de una partida de guita, la ciudad tiene guita, y compro 800.000 vacunas para vacunar a los porteños que se inscribieron. Podría haberlo hecho. Lo hacen los estados en Estados Unidos, que las vacunas las compran los estados. O sea, no es una locura lo que estoy planteando, pero obviamente como no necesita hacer ese gesto y por el contrario lo que hace la ciudad es inculpar a la nación de que le falten vacunas, porque nadie le va a reclamar a la ciudad que no compra vacuna, hicieron este método que es que la gente no puede ni inscribirse siquiera. Pero bueno, lo que vos decís es cierto. ¿Por qué no se habla de esto? Y bueno, por todo lo que mencionamos siempre, Daniel, porque hay un sistema de protección política que incluye lo que bien vos definiste. ¿Cómo decía el doctor Vilardo en aquel partido contra Brasil? Lo podemos poner si quieren. A ver. Búsquenlo, por favor. Porque el viernes pasó un poco eso el viernes, ¿no? También pasó eso, ¿no? Venía en falsa escuadra y recibió... Bueno, fíjate, Mauricio Macri dice, no me voy a dar la vacuna hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales lo haya recibido. Obvio, claro. También, bueno, entonces repudio que el gobierno desde el propio Ministerio de Salud haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios, ¿no? Entonces, nada, sin duda alguna para la oposición fue un penal sin arquero. ¿Qué te parece? Un penal sin arquero, que y además permite reivindicarse una oposición, reivindicarse con valores éticos, ¿no? Estamos hablando de
un gobierno que degradó el Ministerio de Salud a la Secretaría, que se le vencieron las vacunas, que no utilizó. Volvió a la Argentina, volvió a tener bajo la gestión de Adolfo Rubinstein sarampión, ¿no? Estamos hablando del gobierno que logró todos esos, que tuvo esos logros en términos sanitarios, que ahora se siente en condiciones de poder marcarle la cancha al gobierno. Yo insisto sobre el tema de está claro, el presidente evalúa, además el presidente es el que decide quiénes son sus colaboradores, cuándo llegan y cuándo se van. Eso es una administración que tiene el presidente, una atribución que tiene el presidente, ¿no? Pero todas personas que en algún aspecto han sido valiosas en la historia contemporánea han sido públicamente sancionadas. Es un tema que seguramente con el paso de los días eso va a tener que creo yo en un punto debería de revisarse, creo yo, digamos. Esto es lo que opino yo, fundamentalmente por la figura de Ginés, que ha cometido un error, no estoy expiando su responsabilidad. Igual se va a revisar, digamos, la historia, por suerte. Tayana, el propio Eduardo Valdés, Eduardo Valdés, forma. Tayana, que ha sido un hombre valioso. Bueno, igual ellos no. El hombre que planteó el pedido de informe sobre el tema de la reprivatización de las hidrovías. Bueno, ahí estás tocando un punto. Eduardo Valdés, que podemos decir que es el hombre más cercano al entorno presidencial, o integrante del entorno presidencial que no milita el anticristinismo, digamos. No, es el puente histórico entre Cristina y Alberto, es el que hizo el puente. Ahora, ¿me dejas un poquito de conspiranoia que nos divierte también para que la mañana no sea tan solemne? Porque hubo mucha conspiranoia el fin de semana, ¿o no? Mucha. De por qué se dijo, de por qué Berbisky salió a hablar, de dónde viene esto. Bueno, las dos personas que mencionas, Tayana y Valdés, vienen de enfrentarse a poderes globales muy importantes. Tayana con la denuncia por la hidrovía, ¿no? Y Valdés es uno de los que viene impulsando la investigación sobre el Poder Judicial, sobre todo, bueno, en su momento fue el que impulsó la denuncia contra D'Alessio y compañía, que acaba de ir a juicio oral este fin de semana, el viernes fue a juicio oral. Hubo mucho rum político en torno, a partir de estos antecedentes, en torno a los involucrados. Bueno, ¿por qué salta algo que involucra a personas que son incómodas para el sistema de poder? Y el sistema de poder, vos sabés que tiene actores locales y también actores extranjeros, ¿no? Tiene actores locales y actores extranjeros. Bueno, no tengo respuesta, como diría la expresidenta, no tengo pruebas, tampoco dudas de que no hay relación directa entre estos antecedentes y el hecho de que Valdés y Tayana estuviesen entre los involucrados en el vacunatorio OVI. Pero sí es cierto que el ruido que generó la declaración de Berbisky habilitó muchas maledicencias dentro del propio Frente de Todos respecto a, bueno, qué tanto le duele vamos a decir, al kirchnerismo la salida de Ginés. Recordemos que Ginés venía de rechazar, en alianza con los sindicatos, la reforma sanitaria que venía pidiendo Cristina, ¿no? Pero bueno, todo esto es rosca, todo esto es rum político, no modifica el fondo de la cosa. Lo traigo simplemente para, bueno, airear un poco el aire con algo de rosca política y conspiranoia de esas que, bueno, nos divierten. Tampoco es que ahí se juega, en principio no, la cuestión de fondo no se juega ahí, o no se juega por ahí. Incluso, lo cierto es que el presidente está en México en estos momentos. Sí, señor. Y todo indica que el tema vacunas también estará dentro de la agenda de conversación, de discusión entre López Obrador y Alberto Fernández, ¿no? Van a ir juntos al laboratorio donde se está envasando
la producción argentino-mexicana de las vacunas de AstraZeneca, que es la gran apuesta, te diría, de América Latina, no solamente de Argentina y de México. Argentina tiene 22 millones de dosis comprometidas con la vacuna que está envasando, se produce en Argentina y se envasa en México.